Los temas de hoy. Obama anunció que vetará cualquier medida contra la ley de inmigración luego que republicanos votaran para anular la decisión del Ejecutivo. Pero los problemas para el presidente norteamericano continúan. Esta vez, otro afroamericano murió en manos de la policía. El canciller ruso considera que Occidente se equivoca al culpar a Moscú por la crisis en Ucrania. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano espera que la próxima semana haya una reunión para dar solución al conflicto. Y se confirmó, el próximo lunes llegarán a Uruguay los 6 presos de Guantánamo. El gobierno afirma que acusados de terrorismo serán hombres libres en el país y gozarán del estatus de refugiados. Y también más acusaciones de abuso sexual salen en contra del actor y humorista Bill Cosby. Solo en esta semana, alrededor de una docena de mujeres, entre ellas modelos de la casa Playboy, denunciaron al comediante. Muy bien, de esta manera empieza TV Mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Oscar Vidarte en el análisis. Tecnócrata y no siempre en la línea del presidente Obama. Sí pueden definir a Ashton Carter, que sería el nuevo jefe del Pentágono, de ser aprobado también por el Congreso. ¿Cómo estás, Oscar? Es una persona de muy alto nivel, también intelectual, ¿no? Sí, además es alguien que, si bien no ha sido secretario de Defensa, ha sido subsecretario de Defensa, lo cual viene a ser como el segundo al mando del Pentágono por varios años. Si bien en los últimos años o en los últimos tiempos hemos estado acostumbrados a ver militares, en este caso se trata de un civil que ni siquiera hizo servicio militar, pero que conoce bastante bien todas las pormenores, lo que es el sistema de defensa en Estados Unidos, en un momento donde creo que Estados Unidos requiere una oxigenación en su estrategia de defensa. Así es, Barack Obama ha presentado la nominación de Ashton Carter como nuevo ministro de Defensa. Por su parte, Chuck Hagel ha negado que su salida se haya dado por importantes diferencias con el presidente Obama. Barack Obama ha presentado y nominado a Ashton Carter como su cuarto secretario de Defensa en reemplazo del saliente Chuck Hagel. Hoy me complace anunciar a mi candidato para la Secretaría de Defensa, el señor Ashton Carter, ahora con una hoja de servicios que ha durado más de 30 años, como servidor público, asesor y erudito académico. Ashton es justamente considerado uno de los líderes nacionales de seguridad más importantes del país. En Carter, Obama encuentra un experto en política que ha trabajado en 11 gestiones de sendos secretarios de defensa, incluido Chuck Hagel, del que ha sido mano derecha desde 2013. A sus 60 años, el experto en este sector ha dicho estar dispuesto a dar consejos sinceros a Obama, mientras esté en el cargo, que deberá ser validado por el Senado. Entre los principales retos que Carter asumirá apenas sea ratificado como ministro está el desafío político que representa Rusia para el país, así como la coalición contra el Estado Islámico en Irak y Siria. Por su parte, el hasta ahora secretario de Defensa Chuck Hagel negó que su salida se haya debido a graves diferencias con el presidente Obama. No hubo diferencias importantes en cualquier área. Claro, siempre hay cuestiones de estilo, de cómo hacer las cosas, pero este país, como he dicho antes, está bien servido por un presidente como Obama, que es reflexivo y cuidadoso. Hagel permanecerá en el cargo hasta que Ashton Carter sea ratificado como secretario de Defensa por el Congreso estadounidense. Muy bien, y también hablan de él pues que es un experto en física y en la historia medieval. Ese es uno de sus temas
favoritos y que no necesariamente su trayectoria como segundo en el Pentágono ha estado en la línea de la Casa Blanca. Por ejemplo, cita el diario La Nación que en el 2006 sugirió un bombardeo preventivo en Corea del Norte y luego discrepó con el presidente al defender la idea de que las tropas norteamericanas debían permanecer en Irak después del 2011. O sea, es una persona pues que no se deja pisar el poncho, se puede decir así. Sí, a ver, en primer lugar habría que explicar que estos procesos de toma de decisiones en materia de seguridad de alguna manera participan pocos actores y no necesariamente los actores que participan tienen que tener la misma manera de entender un conflicto. ¿Ya? Se negocia y se llega a un acuerdo. Entonces, claro, es mucho más fácil de decir tu discrepancia cuando eres parte de ese petit comité de cuando eres parte del petit comité. Claro. En otras palabras, yo creo que en estos momentos donde hay una seria discusión, inclusive dentro de ese proceso de toma de decisiones acerca de cuál es la estrategia para seguir en Irak, yo creo que la llegada de alguien como Ashton Carter puede de alguna manera oxigenar este proceso. Ahora, otro tema también importante es que estamos hablando mucho de alguien muy conocedor de los temas de defensa, pero esperemos que sea un buen político, porque una cosa es ser segundo, un tecnócrata a ese nivel muy conocedor de los temas de defensa, y otra cosa es manejar los juegos políticos, claro, que en estos ámbitos son muy complicados y muy sensibles, sobre todo en un contexto como el actual que vive Estados Unidos de gran enfrentamiento entre los demócratas y republicanos. Y sobre ese punto, ¿cuál es la relación o cómo podría ser visto por los republicanos y se confirmaría su designación, el voto en el Congreso? Digamos que lo que ha hecho Obama es nominarlo, todavía falta su aprobación por el Congreso. Y en principio no debería haber problemas. ¿Por qué? Porque viene por un tema de un desgaste muy grande de Chuck Hagel. Acordemos que Chuck Hagel, siendo republicano, era repudiado por los republicanos por haber sido parte del gabinete Obama, y por otro lado también tenía serios problemas en los demócratas por una estrategia claramente fallida. Digamos, hemos visto la estrategia en Siria en los últimos años contra el Estado Islámico y claramente presenta falencias, y esa es culpa y responsabilidad de Hagel. Así que en principio un cambio no debería ser negado por los republicanos. Sin embargo, en el contexto que vive en este momento Estados Unidos de enfrentamiento, acordémonos la ley de inmigración y cómo el presidente Obama ha pasado por encima con estos recursos jurídicos por encima del Congreso, pues quiero ver cuál es el debate, porque no creo que los republicanos en este contexto estén quieran fácilmente ceder y atender pues un pedido del presidente en este momento. Pero ¿cuál es la posición, o se conoce la posición de él sobre el tema de la guerra contra el Estado Islámico, que ha sido un tema importante, seguramente punto de reflexión y discusión también dentro del gabinete de Barack Obama, ¿no? Yo creo que no se conoce muy bien cuál es su posición. Él ha sido muy cauto, sabiendo que es uno de los baloteados posibles candidatos para ser secretario de Defensa, y obviamente dar tu opinión ante el secretario de Defensa podría de alguna manera cuestionar tu llegada a ese puesto. Sin embargo, yo estoy completamente seguro que hay una mirada crítica, tiene que haber una mirada crítica del presidente Obama. Todos los análisis señalan que una de las mayores debilidades de la actual administración es justamente el tema exterior. Entonces yo estoy completamente seguro que en parte es responsabilidad de la estrategia de seguridad donde Hagel era la cabeza. Así que yo no tengo dudas de que con este nuevo secretario de Defensa hay algunos cambios. Por ejemplo, la gran pregunta que se hace entonces, ¿va a seguir Estados Unidos qué va a hacer frente a Afganistán? ¿Se salen? ¿No se salen? Que hay un acuerdo con Afganistán previo. Esto significa quedarse muchos años más. ¿Cómo hace ese trámite? Con respecto al Estado Islámico, Estados Unidos como dijo Obama, no va a poner tropas en el territorio, ya mandó 1.500 hombres a Irak. Entonces, ¿qué va a hacer el nuevo secretario de Defensa? ¿Va a implementar? Estamos comenzando a ver Vietnam, que comenzó también con algo similar, con promesas de que no iba a haber más tropas, y a los 4 o 5 años había 500.000 de hombres en Vietnam. Entonces, creo que hay muchas preguntas que en este momento Ashton Carter va a tener que responder. Claro, va a tener que tomar medidas inmediatas en los próximos meses. Bien, pero seguimos con Estados Unidos. El segundo periodo de inscripción del llamado Obamacare espera incluir en el sistema de salud más de 9 millones de personas para el próximo año. Aquí en un hospital de Miami se encuentra uno de los registros para el segundo periodo de inscripción de la reforma sanitaria de Barack Obama, cuya atención se centra en la población hispana. Los hispanos son el segmento de la población que mayormente carece de un seguro médico. Alrededor del 30% de la comunidad hispana no cuenta con uno. Una cifra extrema si se compara con el 19% de los afroamericanos o el 11% de los blancos que no tienen seguro médico, según datos aportados por la Oficina del Censo.
Algunos centros de salud comunitaria también están inscribiendo gente, pero continúan atendiendo a un gran número de pacientes no asegurados. Muchos de ellos no ganan lo suficiente para acceder a los subsidios del Obamacare y obtener algún seguro privado, pero tampoco pueden entrar en el programa de salud para los más pobres. La reforma de salud de Obama amplió la cobertura de medicinas, pero al menos 21 estados, en su mayoría republicanos, se han negado a adoptar los cambios, incluso si viene con fondos federales. Como resultado, casi 4 millones de personas están atrapadas en un periodo sin cobertura. Los republicanos luchan contra esta ley, ya que señalan que sería fiscalmente irresponsable aceptar la expansión de la forma propuesta por el gobierno. Sin embargo, su victoria en las últimas elecciones les ha dado el control total del Congreso de Estados Unidos, que hace más difícil de cerrar esa brecha en el corto plazo. Bien, y nuevamente un policía de Arizona mató a un afroamericano sospechoso de vender droga, aunque este no portaba arma alguna. Entre tanto, la Cámara de Representantes aprobó dejar sin efecto legal